En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo especial a usted y a toda la audiencia. Bueno, nos hemos quedado esperando la declaración del secretario general de la OEA después de la reunión que sostuvo con usted y con otro grupo de distinguidos compañeros del Centro Democrático que lo acompañaron. ¿Por qué no nos cuenta de esa reunión cuando estuvo reunido con los amigos del partido del presidente de la República? Así reaccionó inmediatamente diciendo que en Colombia no pasaba nada y que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no estaban secuestrados y que la Corte tenía que ocuparse en elegir inmediatamente al fiscal general de la Nación. Respecto a ustedes no ha dicho nada, o lo habrá dicho y no lo sabemos. ¿Qué nos cuenta, doctor Miguel Uribe? ¿Cómo fue esa reunión? Doctor Fernando, bueno, lo primero que hay que resaltar es que contrarrestar 20 años del lobby internacional de la izquierda, pues toma tiempo. Y lo que queda claro es que aquí arrancó una contraofensiva en materia internacional, en donde no vamos a descansar hasta que el mundo entero entienda y conozca la verdad sobre Colombia y sobre Petro. Petro no es la víctima, es el victimario, es él quien está creando una crisis institucional para desviar la atención de su fracaso como gobernante y en especial para desviar la atención de los escándalos que comprometen a su familia, a su círculo cercano e incluso a él a través de su campaña, de la financiación de su campaña presidencial. Y le tengo que decir con tranquilidad, esta gira por Washington fue absolutamente exitosa. Tanto así que vamos a volver a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y vamos a volver a hablar otra vez en el Congreso con nuevos congresistas, vamos a hablar con más tanques de pensamiento, con más funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer, el trabajo que hizo Petro y la izquierda colombiana durante años, la que ha pretendido internacionalmente reescribir la historia, volver salvadores a los verdugos de Colombia, volver víctimas a quienes han sido los victimarios. Y además, vale la pena decir que lo que queda claro es que hay que desenmascarar la victimización que hoy está generando Gustavo Petro, vuelvo, repito, con una teoría de conspiración, de persecución, vuelvo, repito, para desviar la atención. Ahora, es importante el tema internacional porque Gustavo Petro lo reconoce probablemente como uno de sus pocos límites. Gustavo Petro es una persona que no tiene límites ni éticos, ni morales, ni legales, pero ve en la comunidad internacional un validador que evidentemente, si nosotros competimos en esa esfera, también limitamos esas ínfulas de líder mundial, pero en especial de talante autoritario y antidemocrático que aplica en Colombia. Ahora, ¿qué es importante? Quedó claro en la OEA que a Gustavo Petro no lo van a tumbar con un golpe de Estado. Eso es fundamental, porque es evidente que la información que allí llega es parcializada. Es que la gran conclusión de esta gira, doctor Fernando Londoño, es que hoy la diplomacia colombiana está en función de Gustavo Petro y no de los intereses del Estado. Lo que queda claro es que lo que hacen los funcionarios de la diplomacia hoy colombiana es repetir el relato de Gustavo Petro, no el del país. Y obviamente muestran lo que les interesa mostrar. No muestran hoy el riesgo de una guerra civil, donde no se trata de petristas contra antipetristas, se trata de estructuras criminales en contra de la ciudadanía indefensa, que por un lado Gustavo Petro empodera al criminal, criminaliza a la fuerza pública y en el medio deja a la ciudadanía abandonada con unas estructuras criminales que hoy se están tomando el país. Es que Almagro se sorprendió cuando le dijimos que 400 municipios, más del 30% del territorio nacional, está controlado por estructuras criminales. Le pedimos que la misión de apoyo para el proceso de paz, la MAP-OEA, registre esto. Le pedimos, por ejemplo, que tuviera en cuenta que es que la tasa de secuestro hoy en Colombia es la más alta de los últimos 15 días. Le pedimos, por ejemplo, que tuviera en cuenta que en este momento los líderes sociales son masacrados en Colombia, las masacres van en 130, hay más de 431 víctimas y Gustavo Petro guarda silencio. Entonces, al final, pues hombre,
doctor Fernando, que haya o que no haya pronunciamiento, pues evidentemente sería mejor que hubiera un pronunciamiento, pero incluso sin pronunciamiento le puedo dar fe a usted, a sus oyentes, que fue exitoso, porque es que finalmente ir a poner la cara ya, ir a dar la pelea, no quedarnos en un trino, en un pronunciamiento y aquí prácticamente en local, sino ir a hacer esa tarea, pues genera el ambiente necesario para que conozcan la realidad sobre Gustavo Petro. Porque es que además, no solamente fuimos a la OEA, hablamos, además de hablar con Luis Almagro, el secretario general, hablamos con funcionarios de esta institución, hablamos con personas del Departamento de Estado, con tanques de pensamiento importantes con influencia en Colombia y adicionalmente con congresistas, que a propósito están muy molestos con Gustavo Petro, porque empiezan a reconocer el talante autoritario de Gustavo Petro. Por ejemplo, el fracaso de la mediación ante Maduro para apoyar la posibilidad de que María Corina aspire. Por ejemplo, la manera en la que Gustavo Petro está promoviendo prácticamente una migración ilegal a Estados Unidos. Por ejemplo, la manera en la que el narcotráfico está creciendo ya con 320.000 hectáreas de coca. Entonces, todo este tipo de tareas es muy valiosas, vuelvo, repito, para contrarrestar un lobby internacional que han sido muy efectivos en hacer, no solo en este gobierno, sino antes, y nosotros de alguna manera habíamos abandonado. Así que pues creo que hay que seguir haciéndolo, es importante, es un tema que no podemos descuidar, la oposición hay que hacerla en las calles, en el Congreso, en los medios de comunicación, ante las entidades judiciales, pero también en el escenario judicial, perdón, en el escenario internacional. Y termino con este tema. Uno de los grandes mensajes, Almagro, fue que si bien éramos del centro democrático todos los que íbamos, estábamos representando a Colombia, es en especial a diferentes ideologías que todos coincidíamos, que era muy preocupante, particularmente los ataques a la institucionalidad de Gustavo Petro, comenzando por el ataque a la Corte Suprema de Justicia. Gustavo Petro, desde que es presidente, ha venido teniendo intenciones de intrometerse en la administración de justicia y nosotros tenemos que tener claridad que la independencia judicial se respeta. A Gustavo Petro le molesta, le dolió esa visita. Incluso nos acusó supuestamente de estar promoviendo un genocidio. Qué cosa tan bruta. Y uno lo que queda claro es que Gustavo Petro mantiene una narrativa absolutamente violenta de odio, de resentimiento, porque no tiene otra opción. Pero lo que es evidente es que la estrategia de desprestigio que utilizaron en campaña la pretenden usar para la justicia, en este caso, porque son conscientes que hoy la justicia tiene las facultades para limitar la extralimitación de poderes de Gustavo Petro. Así que, finalmente, estamos convencidos de que la pelea hay que darla, de que si bien este solo es el comienzo, es precisamente el punto de partida para hacer un trabajo internacional que, vuelvo y repito, está siendo exitoso, va a ser exitoso y Gustavo Petro lo va a sentir. Por eso hoy se queja de esa manera. Senador, dos observaciones para hacer. La una, que hay que tener un buen embajador en la OEA. Cuando nuestro embajador era Alejandro Ordóñez Maldonado, una era nuestra posición ante la OEA y ante el mundo latinoamericano, ante el mundo americano. De eso no cabe duda ninguna. Y desempeñó una tarea formidable que fue reconocida por tirios y troyanos. Claro, si el embajador es un embajador de Petro, pues las cosas son completamente distintas y cada vez más necesarias visitas como las que ustedes le hicieron a Luis Almagro. Y lo segundo, nadie quiere un golpe de Estado, pero le quedó claro a Almagro que Petro debe perder la investidura y su carácter de presidente por violación de los topes electorales y que ese es un proceso completamente distinto que adelanta el Congreso de la República. Esa es una gran pregunta, doctor Fernando. Comencemos por la primera anotación que usted hace. Es verdad, obviamente los embajadores ante estas instituciones tienen si se quiere, una representación o una relevancia fundamental. Es decir, si tenemos actores que están defendiendo los intereses del Estado colombiano, es una cosa. Si tenemos otros que terminan por representar solamente el relato de Gustavo Petro y están en función del proyecto político del presidente, pues evidentemente el resultado es otro. Y eso es lo que nos dimos cuenta. Y es que aquí la diplomacia colombiana está en función de Petro, de su relato, del reescribir la historia y en particular de los intereses del proyecto político de Gustavo Petro y no de los intereses del Estado colombiano, es decir, de los colombianos. Lo segundo
es que, como bien usted lo dice, le quedó claro que no golpe de Estado no es una opción. Es más, sería paradójico que quienes decimos defender la democracia utilicemos vías antidemocráticas para poder cumplir nuestro propósito. Ese es el papel de Petro, eso es lo que Petro ha hecho, es que los de las vías de hecho, los de no cumplir el Estado de Derecho, los de poner en riesgo la democracia son ellos, los que hoy gobiernan, que a propósito le han hecho mucho daño al país. Pero lo que es evidente es que no nos pueden pedir estas entidades internacionales que haya impunidad, que un colombiano, cualquiera que sea, incluso el presidente, sea impune por delitos, crímenes o actuaciones ilegales que haya cometido. En ese orden de ideas le dijimos claramente al presidente, es que al secretario de la OEA, le dijimos, lo único que puede poner en riesgo la continuidad de Gustavo Petro en su cargo no es un golpe de Estado, no es una vía antidemocrática, es la violación de topes que se desprende del artículo 109 de la Constitución, que es probablemente uno de los temas más sensibles en el ordenamiento jurídico colombiano, en donde cualquier colombiano elegido popularmente tiene que cumplir las reglas de financiación. Y los escándalos que hoy, y le hicimos este énfasis al Magro, los escándalos que hoy atraviesa Gustavo Petro en materia de financiación ilegal, irregular y violación de topes de su campaña, son producto de denuncias de su círculo cercano. No podemos olvidar que Nicolás Petro confesó lavado de activos y enriquecimiento ilícito por entrada de plata de narcos que iba a la financiación de la campaña presidencial. Es más, voy más allá. Fue ese mismo día el que cogieron preso a Nicolás Petro, el día que Gustavo Petro mandó una terna de fiscal para minar la credibilidad del fiscal Barbosa, para anticipar y presionar a la Corte para elegir una fiscal que en principio pues llegara a trabajar con él. Entonces, dicho todo lo anterior, lo que queda claro es que no nos pueden pedir que haya impunidad. Y yo mismo le dejé claro esa situación y Almagro rápidamente reaccionó y dijo, nosotros no estamos pidiendo que haya impunidad, es más, que hagan las investigaciones que corresponda. Fue rápidamente la respuesta de Almagro. Pero es evidente que ese es un tema central muy diferente a lo que Gustavo Petro está planteando. Es que por eso es importante estas visitas, porque todo Gustavo Petro lo enmarca en una supuesta ruptura institucional de persecución y victimización de él. Es decir, Gustavo Petro engloba los escándalos contra su hijo, los escándalos contra la financiación de su campaña, los escándalos frente a los audios que conocemos entre Benedetti y Laura Sarabia de la financiación ilegal y la compra de votos, los escándalos sobre la presencia de su hermano en cárceles promoviendo pactos con criminales para ser elegidos, los escándalos relacionados con Ricardo Roa y con todo lo relacionado con la dirección de su campaña y todo lo que ha sucedido, incluso con, por ejemplo, las denuncias a su canciller. Entonces, cuando trata de englobar eso, genera un ruido que si no se explica, si no se le da elementos a esta comunidad internacional, puede que Gustavo Petro, con la habilidad que tiene, termine generando una narrativa falsa. Entonces, lo importante es, una cosa es, Petro no va a ser víctima de un golpe de Estado. Quienes defendemos el Estado de Derecho tenemos que ser coherentes, pero Petro sí tiene que asumir y tiene que ser objeto de una investigación detallada sobre la financiación de topes, de financiación de su campaña, violación de topes, ingresos de dinero irregular e ilegal a su campaña, como cualquier colombiano lo tendría que hacer. Y anoto una cosa adicional, Almagro se veía preocupado porque alguien, seguramente el embajador en la OEA de Gustavo Petro, le había dicho que Gustavo Petro tenía un antecedente preocupante y era la destitución como alcalde, y que si eso había pasado como alcalde, podría pasar como presidente. Le dejamos claro que son dos escenarios diferentes. Yo mismo le recordé que yo fui presidente y concejal, presidente del consejo y concejal en ese momento cuando Petro era alcalde y fue destituido, y le dejamos claro que el escenario, más bien que el episodio de la destitución de Petro en la alcaldía, en vez de ser una prueba de la posible víctima del sistema que ha sido Petro, es todo lo contrario, es una prueba de la impunidad de la que Petro ha gozado. Es que a Petro no solamente no le perdonamos una vez sus crímenes en 1989 cuando la sociedad colombiana decidió indultar al M-19 por todos los crímenes, sino que además Petro, en el momento que fue destituido, la Procuraduría ya llevaba 1.000 alcaldes destituidos en todo Colombia y solo Petro es el que gozó de impunidad. Así que ese fue otro argumento adicional para que Almagro viera cómo Gustavo Petro es un colombiano que ha navegado en la impunidad y no por el contrario víctima del sistema como lo ha tratado de hacer ver el presidente. Bueno, esperemos que lo haya entendido.
Si se manifiesta o no se manifiesta, pues ya es asunto suyo, pero pone de presente la manera tan distinta como trata la información cuando la recibe de amigos de Gustavo Petro que cuando recibe informaciones como las que ustedes tan justa y tan valerosamente le presentaron allá en Washington. Senador Miguel Uribe, muchísimas gracias por acompañarnos y por ponernos al día de esta importantísima gestión del Centro Democrático porque se oiga la voz de Colombia en el exterior.